Bueno, en el video anterior vimos la cuestión del mapa curricular y ahora me gustaría entonces que nos detengamos en el segundo punto, que es el que tiene que ver con las correlatividades, ¿sí? Vayamos viéndolo también acá desde el sitio del instituto para que ustedes lo tengan accesible. Voy a cambiar de profesorado ahora, voy a abrir, no sé, el de química, ¿sí? Correlatividades de química. Las correlatividades son básicamente un criterio, digamos, una forma de ordenar algunas asignaturas que lo que implica es que no puede cursarse o rendirse final de una asignatura hasta que se haya cursado o rendido el final de otra anterior, ¿sí? Veámoslo en concreto para que se entienda más. Acá está el listado completo de las asignaturas, ¿sí? De los espacios curriculares, se llaman en realidad unidades curriculares, del plan de estudios de química, en este caso, ¿sí? Las de primer año, las de segundo año, tercero, cuarto, ¿sí? En lo que vimos en el mapa curricular acá, ¿no? Estas unidades curriculares están todas en este anexo de correlatividades. Entonces dice, por ejemplo, que si yo quiero cursar química inorgánica, para cursar hay que tener aprobado el cursado de introducción a la química, ¿sí? Detengámonos entonces en este caso, química inorgánica. Por ejemplo, es una materia de primer año, seguramente del segundo cuatrimestre, a ver, lo voy a ver rápido acá en el mapa curricular de química. Eso me pasa por hacer ejemplos con dos carreras. Claro, química inorgánica se da en el segundo cuatrimestre del primer año y en el primer cuatrimestre se da introducción a la química. Entonces, para yo en el segundo cuatrimestre poder cursar química inorgánica, tengo que tener el cursado aprobado de introducción a la química. Como ustedes saben, y esto está en el reglamento académico marco que yo les mencionaba, ¿sí? Las materias uno las cursa, aprueba el cursado y después se presenta a rendir final y con eso, una vez que rinde final, tiene la materia acreditada, digamos, definitivamente aprobada, ¿sí? Pero hay como dos momentos, por decirlo de alguna manera. Primero me anoto a cursar, apruebo el cursado y una vez que tengo aprobado el cursado, me puedo presentar el examen en condición de estudiante regular, se llama. Ahora, ¿cómo afecta eso a las correlatividades? Bueno, por ejemplo, yo en el primer cuatrimestre tendría que cursar Introducción a la Química, aprobar el cursado, puedo rendir el final o no, no importa, para el caso este, y en el segundo cuatrimestre puedo cursar Química Inorgánica habiendo aprobado el cursado primero de Introducción a la Química, ¿sí? Entonces, de vuelta, en el primer cuatrimestre me anoto la Introducción a la Química. Si apruebo el cursado de Introducción a la Química, termino la cursada en el cuatrimestre y apruebo esa cursada, ¿sí? En general se hace con 2 notas, hay que tener más de 6. Puedo en el cuatrimestre siguiente cursar química inorgánica. Ahora, supongamos que quiero rendir el final de química inorgánica, ¿sí? Me fue bastante bien en esta materia, en el verano quiero rendir el final. Bueno, para poder anotarme y rendir el final de química inorgánica, tengo que tener acreditado, ¿sí? Es decir, haber rendido el final de introducción a la química, ¿sí? Es decir, primero tengo que rendir el final de introducción a la química y solo cuando tenga aprobado el final de introducción a la química puedo presentarme a rendir el final de química inorgánica. Entonces, de vuelta, para cursar química inorgánica es requisito, ¿sí?, haber aprobado el cursado de introducción a la química. Eso quiere decir, se llaman correlatividades en el sentido de que química inorgánica es correlativa a introducción a la química. Da por supuestos conocimientos de introducción a la química. Y la forma administrativa de expresar ese conocimiento que se da por supuesto son las correlatividades, ¿sí? De vuelta. Entonces, para cursar química inorgánica tengo que tener aprobado el cursado de introducción a la química. Para rendir el final de química inorgánica tengo que haber aprobado el final de introducción a la química. Y de la misma manera pueden ir leyendo todas estas materias. Para cursar sociología de la educación tengo que tener aprobado el cursado de pedagogía. Fíjense que no es requisito para el final, por ejemplo, ¿sí? Con solo el cursado aprobado ya puedo cursarla y rendir el final. Para cursar química del carbono tengo que tener aprobado el cursado de introducción a la química. Para rendir el final tengo que tener aprobado el final de introducción a la química. Esto nos sirve, ¿sí? Lógicamente las materias del primer cuatrimestre no tienen
correlatividades, porque son las primeras, ¿sí? Son las primeras. Entonces, para elegir qué cursar en este primer cuatrimestre, no me afecta. Pero sí me sirve para pensar, por ejemplo, que Introducción a la Química, ya vimos, es una materia que es correlativa de varias. Entonces, bueno, quizás haya que priorizarla, ¿sí? Haya que priorizarla. Hay otras materias, no sé, ahora tengo miedo de equivocarme, pero por ejemplo, antropología es una materia que es correlativa, o sea, es requisito para cursar sujetos de la educación secundaria, ¿sí? Que es una materia recién de segundo año. Entonces, quizás si tuviera que priorizar, podría priorizar Introducción a la Química, que es un requisito para poder cursar otras materias en el segundo cuatrimestre, ¿sí? Lo mismo con las prácticas docentes. Las prácticas docentes son materias anuales que son requisitos para poder cursar la siguiente. Para poder cursar práctica docente 2, tengo que tener aprobado el cursado de práctica docente 1, que es una materia anual. Entonces, también hay que priorizarla porque permite al año siguiente cursar práctica docente 2. Si no, eso se demoraría un año, digamos, ¿sí? Así que de vuelta, trato de hacer una síntesis desde el principio. Como les decía, digamos, en todos los profesorados pueden ver el suyo. Yo abrí el de química, pero pueden abrir cualquiera. Esta es una resolución de las correlatividades que lo que dice es qué cosas tengo que tener cursadas para poder cursar una unidad curricular y qué cosas tengo que tener aprobado al final, es decir, acreditado para rendir el final de esa materia, ¿sí? Y con eso también van a poder ayudarse a optar por algunas asignaturas u otras, darle prioridad a unas u a otras, elegir qué finales rendir, etc. Bueno, llegamos hasta acá y en el siguiente vemos lo que tiene que ver con el encuadre, ¿sí?, de las unidades curriculares. Ya sería ese el último video.